El día de hoy hablaremos de uno de los movimientos sociales que más sobresalen en la actualidad, una lucha constante, un grito de desesperación que a lo que podemos ver ha llegado al límite, en donde las mujeres se unen para defenderse, para ser aceptadas, para que las escuchen. Estos movimientos claramente son los movimientos feministas. Lo que vamos a presentar a continuación no es solo nuestra opinión, es algo que vivimos, es algo con lo que estamos familiarizadas, es más que solo un tema, podemos llamarlo experiencia. Para empezar es necesario comprender qué es un movimiento social. Y bueno, estos son grupos de personas organizados en torno a la defensa de una causa, algo que tiene que ser de manera coordinada, que tiene que ser planificado y tiene que estar sostenida en el tiempo, tiene que pretender un cambio social. Los movimientos sociales se articulan en torno a dos claves fundamentales. Primero, la percepción de una identidad. En este caso, son todas las mujeres que se unen con el fin de defender sus derechos, de ser valoradas y reconocidas ante la sociedad. Y la segunda es la organización sistemática, que es como una proyección hacia el futuro. Todo tiene que estar como de manera concreta a la sociedad. Esto distingue del concepto de movimiento social entre los conceptos de comportamiento y de acciones colectivas. Es decir, se necesita ser constante y ser coherente para poder obtener un resultado en un futuro. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que conforma un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas, culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr igualdad de género y la transformación entre relaciones del poder del hombre y la mujer. La historia de los movimientos feministas empiezan en Europa, donde se planea dejar atrás las ideas del antiguo régimen. Es por eso que se buscaban nuevas formas de pensar para poder adquirir nuevos conocimientos. A partir de este movimiento se da la Revolución Francesa, causada principalmente por la desigualdad social y política. Lo que la Revolución Francesa dejó fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, claro, excluyendo completamente a la mujer. Es por eso que fue en Francia donde despertó, se originó el, el movimiento feminista, buscando estos derechos y estas libertades. Ante el primer golpe, o sea, el primer resultado que dejaron estos movimientos fue que esta mujer reescribiera la declaración y la llamara Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. El sufragismo fue la segunda ola del feminismo. Aquí las mujeres importantes como Lucretia Mott y Cady Stanton lucharon por los derechos en 1848, donde expusieron la Declaración de Sentimientos, que buscaba recuperar derechos y educación igualitaria y sobre todo también el derecho al voto. Este segundo movimiento se dio en países anglosajones, o sea, en países como Estados Unidos. Y al final de la Primera Guerra Mundial se logró obtener el voto en países como Inglaterra. Gracias a estos movimientos, las mujeres blancas motivaron a las mujeres de color, que no solo por ser mujeres eran reprochadas, sino también por su color de piel. Y las mujeres se comenzaron a levantar. La tercera ola del feminismo fue terminando la Primera Guerra Mundial, que sale del antrocentrismo, donde se menciona que el hombre es la medida de todas las cosas y la mujer solo es vista como un sujeto. Betty Friedan saca un escrito llamado La mística de la feminidad, con el que crea National Organization for Women, uno de los movimientos más grandes donde nace el feminismo liberal. Se comenzó a incluir a la mujer en el trabajo, en la toma de decisiones, en política, donde comienza la corriente del feminismo radical, que busca cambiar el problema desde raíz. Solo un año después, en 1792, fue cuando Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde resalta que esto es un programa cultural y debería darse la educación igualitaria. A pesar de todo lo que se ha logrado y todo lo que se generó en ese tiempo, se llegó a una represión muy grande para las mujeres, donde en 1800 se escribe el Código Civil francés, que obliga a las mujeres a obedecer
a sus maridos y por lo tanto le quita los derechos y las libertades por completo. Dentro de esta corriente está el movimiento de liberación de la mujer, que organiza protestas y crea centros para ayudar a las mujeres y gracias a estos movimientos feministas se han logrado muchas cosas para la mujer. Una de ellas es el voto. En 1893 fue la primera vez que una mujer votó en Nueva Zelanda y fue hasta 1948 donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el voto de la mujer. El segundo es que en 1957 en Estados Unidos se aprobaron los anticonceptivos. Este no puede parecer un gran logro, pero en realidad lo es, porque comenzó una revolución sexual y claro, para la mujer. Y en las décadas siguientes el pensamiento cambió radicalmente para que la mujer tuviera esta decisión de tomarla. El tercer logro es que en 1910 se proclama el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto fue con el objetivo de cambiar el panorama de las personas en este ámbito, ya que antes nos era muy bien visto que la mujer trabajaba fuera de casa y en la actualidad aún tenemos problemas con eso. En cuanto a la educación, a principios del siglo XX era muy escasa la mujer que obtenía estudios superiores y las que lo hacían estaban delimitadas por prejuicios. Y hoy en día la mujer es libre de estudiar lo que quiera y cuando quiera. El quinto logro es acerca de la vestimenta. Alrededor de los años 30 era muy mal visto que las mujeres usaran pantalones y alrededor de los años 60 las mujeres no podían usar faldas, bikinis porque era algo inmoral, se veía como algo inmoral. Hoy en día las mujeres tienen la libertad y es mucho, mucho más fácil elegir su propio guardarropa, sin embargo, o sin negar las consecuencias que se tienen hoy. Bueno, los logros del movimiento alcanzado aquí en México son principalmente la educación, que es algo que podemos notar que antes no teníamos y ahorita ya hay muchas mujeres que están terminando en la universidad, que tienen sus carreras, que ya pueden tener hasta un doctorado. Hay mujeres que destacan por ser maestras, por ser universitarias reconocidas por todo el país o por todo el mundo. Otra es el trabajo remunerado, que México es uno de los pocos países en donde la mujer tiene la oportunidad de elegir qué es lo que quiere estudiar, qué es en lo que quiere trabajar, porque ya que hay países donde se prohíbe la participación de las mujeres en ciertos empleos. Otra es la participación de manera política. Como se mencionó antes, las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1953. A partir de este momento, las mujeres comenzaron a participar en la vida pública, primero como alcaldesas, más tarde como representantes de secretaría, en diputaciones locales y federales, en el Senado. Asimismo, se han contabilizado 7 gobernadoras, así como 5 mujeres que han competido por la presidencia de México. Y otra que creemos nosotras que es muy importante es el reconocimiento a la violencia hacia las mujeres, ya que antes no éramos escuchadas o tal vez pasaba desapercibido todo lo que las mujeres estaban sufriendo, pero la violencia contra las mujeres es un tema que se registra en las agendas municipales, estatales y federales, debido a que es considerado como un problema social y de salud pública. Sin embargo, el reconocimiento de esta violencia es muy reciente, entonces todavía estamos en el camino a ser escuchadas, a ser más protegidas, a que se nos cumplan nuestros derechos. Una de las principales representantes del feminismo a lo largo de la historia es Germaine Greer. Era una académica y locutora australiana, conocida por ser una de las representantes más conocidas del feminismo actual. Su libro La mujer en Uco fue todo un éxito durante la época de 1970 y cuenta con su propia experiencia sobre la homosexualidad, la violación y el aborto y la infertilidad. Otra fue Kate Millett, es una escritora estadounidense y activista conocida por su libro Política Sexual, publicado en 1970. En el que expone que el patriarcado y los papeles y posiciones sociales no derivan de la naturaleza humana, sino que su origen sería histórico y cultural. Olympe de Gouges, francesa, nacida en 1748, que murió en 1793. Es una escritora y política francesa, ya anterior mencionada en la historia, ya que fue la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1971. Y por último, Sor Juana Inés de la Cruz, que es mexicana y nació en 1651, que quizás fue la primer feminista de toda la historia, que era lo que ella pedía, era que las mujeres pudieran enseñar. Como conclusión, contestaremos a la siguiente pregunta. ¿Son importantes en nuestro mundo actual y en México los movimientos sociales? Sí, efectivamente lo son. Pero desde mi punto de vista,
si el mundo fuera moralmente correcto. Esto se evitaría, esto ni siquiera sería necesario, ya que existiría una conexión de paz entre los individuos, tanto de igualdad como de equidad, pero desgraciadamente en el mundo real, en nuestro país, no pasa. Esto es casi imposible, o así lo podemos ver. Pero de igual manera veo a los movimientos sociales como algo muy importante, que no todos son capaces de hacer. La verdad es que se necesita ser muy valiente para levantar la voz, para que te escuchen y lograr un cambio que va en contra de la integridad de las personas, sin importar cuántos haya. Es bueno saber que muchos tienen buenos resultados y sin importar cuántos haya en nuestro país, si el resultado es positivo, estoy a favor y siempre vamos a estar a favor. Y es muy importante que todos participemos, es muy importante que todos, si necesitamos ser escuchados, alcemos la voz. Quedándonos callados no vamos a lograr nada y estos movimientos son por eso, para ser escuchados, para lograr un cambio, para que estemos mejor, para que vivamos en una mejor sociedad. Gracias.